¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. ¿Qué viene después de la decisión de la Suprema Corte de que Ricardo Salinas Pliego pague los impuestos que debe, por lo menos un poco más de 40.000 millones de pesos? Vamos a platicar al respecto con mi querido Federico Anaya, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Mira, es una muy buena noticia la que nos dio la Corte, pero todo mundo estamos ilusionados de que en este momento tengamos ahora sí el último, como decían en las películas de vaqueros, standoff entre gobierno y TV Azteca. Pero el día de ayer, el compañero Mathieu Turiel, que es un reportero de Proceso, me hacía una aclaración muy buena, y es que Ricardo Salinas Pliego es un empresario con múltiples intereses. Los impuestos que la Corte dice que debe ya pagar, que son esos 40.000 millones de pesos, se refieren a su empresa Electra, que se dedica a vender cosas. Y por lo tanto, no está directamente ligado ese crédito fiscal con la concesión de TV Azteca. Entonces, no es automático que en este momento tengamos la posibilidad de recuperar para la nación, por ejemplo, ese pedazo del espectro radioeléctrico. Sin embargo, hay una cosa que hay que recordar. TV Azteca ha sufrido consecuencias de este litigio, que es un litigio tonto de parte de Salinas Pliego, porque sí hay una regla general en el gobierno en el sentido de que tú no puedes hacer contratos de ningún tipo con el gobierno si le debes, en general, a través de cualquier empresa que tú tengas, impuestos. Entonces, como Electra no había pagado sus impuestos, TV Azteca no recibe publicidad oficial, lo cual ha puesto a TV Azteca en un predicamento. Pero esa es la liga que tenemos en este momento. Si no puede o no quiere Electra pagar los impuestos que la Corte ya dijo, entonces lo que tendría que hacer el Estado mexicano es rematar bienes de Electra para cobrarse los impuestos. Ahora, hay que preguntarle a los expertos que conocen cómo está conformado el gran holding de Ricardo Salinas Pliego, esto cómo afecta a el gran arreglo. Y recordemos aparte que él también tiene negocios, me lo decía Mathieu Latroy, que nunca sé cómo se pronuncia su apellido en francés. Incluye también negocios en los Estados Unidos, donde también tiene problemas. El caso concreto entonces, TV Azteca no se vincularía con esta deuda. Estaríamos hablando de que le toca a Electra, literalmente. Ahora sí que tiene separado todo su portafolios. Ese punto, por ejemplo, de la concesión, me lo aclaras muy bien, mi querido Federico, porque es una de las demandas que ha dado más la gente. Pero el caso de pagar, ¿qué es lo que le sigue? ¿Ya la corte terminó aquí o qué viene con la corte y Grupo Salinas? Mira, la Corte lo que dice es, Electra no debió haber hecho una deducción de impuestos hace 10, 11 años, y por lo tanto el crédito fiscal que el Sistema de Administración Tributaria SAT le impuso es correcto y debe cobrarse, pero es Electra. Ahora, es una cantidad muy grande, 40.000 millones de pesos, probablemente le cause problemas financieros graves, pero como tú decías, es una de las grandes empresas en el portafolio de Ricardo Salinas Pliego. Y ahí la pregunta es, ¿cómo afecta eso al portafolio? Mira, un empresario más responsable que él probablemente lo que haría sería contabilizar sus pérdidas, sus ganancias y reducir al máximo el daño al portafolio general. Por otro lado, aquí hay otra reflexión que tenemos que hacer nosotros. Ricardo Salinas Pliego es poderoso dentro de la sociedad mexicana, no solo porque es empresario en la venta de electrodomésticos y otras cosas en Electra, y aparte transmite en un canal de televisión abierta, y aparte tiene una empresa petrolera, etcétera, etcétera, etcétera. No, es poderoso precisamente por el portafolio, por el conjunto. Y ese tipo de fenómenos son viejos ya en el mundo capitalista.
hace 100 años, 125 años incluso. Teddy Roosevelt, el presidente americano del gran garrote, que hablaba suavemente, pero llevaba un gran garrote en la mano, daba de garrotazos a monopolios como esos y estableció junto con el Congreso de Estados Unidos reglas antimonopolio. Ojo, y es un país que es la cuna, bueno, no la cuna exactamente, pero sí uno de los grandes espacios del capitalismo mundial, que es Estados Unidos. Entonces, deberíamos tener algo como eso, porque de otra manera, tú puedes tener un problema social grave. O sea, uno, no pagar impuestos, y dos, que tengas a un empresario que se aventure de manera irresponsable en la política. Pero necesitaríamos tener más herramientas. Y si te fijas, Jesús, ahorita estoy completamente capitalista burgués y moderado. Y yo lo que estoy diciendo es necesitamos reglas antimonopolio, ¿sí? Más nada. Pero sí, tenemos que, como decían también los americanos en las películas, perdón, ando ahorita checando puras cosas de cinematografía, necesitamos decirle, detener a nuestros caballos. Hold your horses. No es automático que se pueda perder la concesión de TV Azteca por el asunto fiscal de Electra. Pero este punto que tocas es básico, ¿no? O sea, también, ¿qué nos deja un caso de esta naturaleza? Es decir, ¿cómo controlas? Porque hay otros empresarios, Slim, Larrea, los Beckman, los Bayeres, que también son personajes que de una u otra forma están dentro de ese mismo círculo y hay otros casos fiscales también. Mira, en la conversación que tuve con el compañero de proceso, el Mathieu, también salió una cosa interesante. En el estado post-revolucionario tradicional de México, los empresarios se habían disciplinado a la Federación Mexicana por miedo, porque siempre podían utilizar la vía de los impuestos para ahorcarlos. Me parece que la cuarta transformación no está haciendo eso, aunque luego oyes denuncias en ese mismo sentido. Lo que está haciendo la cuarta transformación es tratando de que paguen razonablemente. Lo que es interesante del caso Salinas Pliego es que ese hombre, por un lado, tú lo oíste en su entrevista con Garza de Código Magenta, critica a los empresarios que aceptaron pagar impuestos. Por otro lado, él toma la decisión de lanzarse a una carrera presidencial planteándose como la alternativa de derecha o ultraderecha en contra del gobierno de cuarta transformación. Es decir, está planteando una discusión ideológica profunda. Ojo, y hay que reconocerle que desde TV Azteca ha estado peleando contra los libros de texto gratuitos desde hace por lo menos 2 años. Ahora, tú no puedes criticar a nadie por decir que los libros, en su opinión, son ideológicos o malos. Eso es parte de la libertad que todos tenemos, incluso los grandes empresarios. Pero otra cosa, por ejemplo, fue el boicoteo de la campaña sanitaria durante la epidemia de COVID. Ahora, todas esas cosas, en su momento la sociedad dijo, bueno, tú no puedes permitir que un concesionario de la televisión haga eso. Esa hubiera sido una causa para, por lo menos, revisar los términos de la concesión. Pero es otra historia. Ahora, ¿qué es lo que estamos descubriendo, Jesús? Que no tenemos todo el instrumental que un país capitalista desarrollado sí tiene para controlar a los monopolios. Porque es evidente que este oligarca juega con su portafolio completo para amenazar. Y en ese sentido, sin caer en la mala práctica priista del siglo XX, de estar amenazando o ahorcando por debajo de la mesa a los empresarios con amenazas fiscales, lo que tenemos que hacer es exigirles que paguen lo que tienen que pagar de manera sistemática. Por cierto, que la apuesta obradorista de no hacer reforma fiscal, pero sí cobrar los impuestos que están ahorita bien, ha rendido frutos que nadie nos imaginábamos. O sea, todo el mundo habíamos pensado que realmente necesitábamos una reforma fiscal urgentemente. No, no pasó. Pero la consecuencia política e ideológica es que tenemos a este empresario, que es uno de los grandes, fuerte, poderoso, que decidió hacer la guerra política a partir de ese punto. Bueno, bien lo dijiste, nos faltan instrumentos y, sin embargo,
Creo que a Salinas Pliego, si insiste en su irresponsable posición, porque es irresponsable, tenemos que vencerlo en el campo democrático e ideológico. Por cierto, hay cosas que no hemos dado seguimiento. Marx Arriaga sigue dando la vuelta con los profesores y las profesoras discutiendo los libros de texto y cómo se está implementando la nueva escuela mexicana. De vez en cuando las redes de Salinas Pliego aprovechan eso para volver a sacar el asunto. Tal vez habría que ser desde las izquierdas y desde el campo progresista un poco más activos y empezar a decir, a ver, exactamente por qué dice usted que está mal esto. Explíquenos. Yo tengo la firme convicción de que si tú obligas a la derecha a argumentar, vas a demostrar que están equivocados. Pero, bueno, vas a decir que soy un inocente, pero prefiero ser inocente, pero tenemos que lanzarnos al debate. Porque de otra manera le haces el juego a Salinas Pliego con su victimización. Él dice que está haciendo, que le están cobrando los impuestos porque es un enemigo político. No, es exactamente al revés. A todos los empresarios se les cobraron mejor los impuestos con más disciplina y más dureza, que eso es bueno, y muchos de ellos, los que él criticó, pagaron. Entonces significa que él también podría pagar y debió haberlo hecho. Su estrategia de mandar hacia adelante, hacia el futuro, la resolución de los asuntos fiscales fue mala, nada más se le acumularon más y más dinero y está perdiendo. Ahora, si quiere hacer política, tenemos que decir todo esto y ganar, porque es irresponsable. Perdón, me estoy repitiendo. No, 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 me parece excelente porque bien lo señalas, entramos a una lucha narrativa más que clara, es la reacción que tiene con los instrumentos que tiene la gente que tiene alrededor, lo demostró. Su idea, como bien dices, es ser víctima, soy víctima de una persecución como tal, y es básico, como bien señalas, Fede, la opción de explicar a la gente, ser más pedagógicos para que la gente sepa de lo que se está tratando y que no hay ningún tipo de persecución, ni mucho menos. E incluso eso me lleva al otro cuestionamiento, el de la Suprema Corte de Justicia. ¿Crees que este precedente marca un rompimiento con un sometimiento que había hacia el poder económico que fue muy palpable, sobre todo en la última etapa ya de la anterior Corte? Mira, la Corte definitivamente se ha desmarcado. Y mira, acuérdate, si el Poder Judicial de la Federación es un poder de la Unión, entonces tienes que elegirlo. Esa es la lógica de la reforma democrática. Si no es un poder de la Unión, es una agencia encargada de prestar un servicio, que es arbitraje de disputas jurídicas, podríamos no elegirlos, pero entonces tampoco es un poder de la Unión, me explico. Pero sí lo es. Y tiene mucho sentido político. Ojo, aquí no es politiquería, es la política grande con mayúscula. Tiene sentido político que la Corte, después de un litigio de más de 10 años, llegue a la conclusión de que este crédito fiscal que inició su cobranza, Peña Nieto, o sea, un gobierno de otra característica, de otro partido, tenía razón y el empresario debe pagar. Fíjate nada más la importancia del asunto. Es un asunto que viene desde antes de que tuviéramos esta segunda transición a la democracia. La Corte nueva, electa por las ciudadanas y los ciudadanos, decide, tú tienes que pagar, porque es correcto desde hace 10 años lo que te están cobrando. Es una cuestión institucional, republicana. Uno. Dos, él quiere hacerse víctima, que lo haga, pero hay que demostrar que no lo es. Ahora, es un juego peligroso. Yo ayer con Julio Astillero estaba comparando nuestro predicamento con Salinas Pliego con el predicamento del gobierno cardenista en 1938 con las compañías petroleras. Por eso nos fuimos al asunto de, podemos expropiar. Ya dijimos por qué no, o por qué no de manera automática, pero hay un detalle. Salinas Pliego sí puede tratar de movilizar fuerzas más allá de la política mexicana. Acuérdate que en los días recientes, ayer incluso creo, estuvo con Bukele
y se plantea como el nuevo Bukele mexicano. Ese es el sentido de ponerse su sombrero y montarse sobre el asesinato completamente injusto del presidente municipal de Uruapan. Pero hay otra cosa. ¿Tiene o no tiene apoyo el señor Salinas Pliego de parte de la administración Trump? En opinión de muchos, como materia de proceso, no la tiene. Pero hay que tener cuidado, porque aunque Salinas Pliego y sus empresas tienen problemas en los Estados Unidos con instituciones del gobierno de Estados Unidos, eso no significa que tenga problemas con Trump, porque Trump, que es, fíjate, un empresario irresponsable que no cumple con la ley, es decir, es el equivalente de Salinas Pliego en Estados Unidos, está desestructurando la República estadounidense. Entonces tú puedes tener el caso de que haya operativos y posiciones institucionales de Estados Unidos en contra de la irresponsabilidad de Salinas Pliego y sus empresas, pero tú tengas una posibilidad de apoyo político de parte de Trump. Hay que analizarlo, tenemos que preguntarle a los expertos cómo andan las cosas. Y por cierto, hay cosas que están en la prensa. En algún momento, cuando Trump estaba entrando en su segunda administración, me parece, hubo una fiesta, y en esa fiesta, no me acuerdo ahorita bien, estuvo invitado o fue parte de la organización el mismo Salinas Pliego. Hay que checar, hay que revisarlo. No todo es derecho. Y no todo es comportamiento institucional. Tú puedes tener a la institución diciendo, te voy a cobrar impuestos, y luego de repente a un político concreto haciéndole la balona al que está violando la ley. Eso pasa en Estados Unidos todo el tiempo. Entonces, estemos pendientes. Totalmente, mi querido Federico Anaya. Yo, como siempre, quiero agradecerte estos minutos en los cuales nos permites aprender de ti, querido. Porque la van a usar en las dos. Bueno, yo tengo que salir ahorita del espacio que estoy acá porque van a tener una clase. Y disculpa las molestias que las transmisiones desde la Hemeroteca Nacional te causan. Muchas gracias, querido.